Mi nombre es Lucía. Tengo 28 años y vivo sola con mi hermano en el pequeño pueblo de Santa Rosa, en la región de Oaxaca, México. Perdimos a nuestros padres hace unos 5 o 6 años. No lo recuerdo con exactitud. Desde entonces, mi hermano menor, Roberto, que tiene 2 años menos que yo, y yo hemos estado completamente solos. Muchos hombres han intentado cortejarme, pero lamentablemente, nuestras dificultades financieras no me permitían ni siquiera pensar en el matrimonio. Vivíamos con mucha modestia y Roberto tomaba cualquier trabajo solo para llegar a fin de mes. Además, tenía sus propios hábitos que también requerían dinero. En ese momento, yo no trabajaba, soñando con ahorrar para mi ajuar. ¿Sabes cómo es cuando una pareja se casa? El novio trae algo y la novia debe aportar algo para el hogar. No tenía un peso, así que rechacé a todos los que mostraron interés. Últimamente, noté que Roberto había cambiado mucho. Empezó a evitar el trabajo y eso me preocupaba enormemente. Además de él, no tenía a nadie más en este mundo. No tenemos ni parientes lejanos ni cercanos. Somos solo nosotros dos, completamente solos. Intenté averiguar qué lo atormentaba tanto, que lo había cambiado, pero no decía nada, solo se encerraba en sí mismo. Luego empezó a pedirme que dijera que no estaba en casa si alguien venía preguntando por él. Y después, comenzó a desaparecer de la casa por 2 o 3 días seguidos. Gente extraña empezó a venir a nuestra puerta, tocando y preguntando por Roberto. No entendía qué estaba pasando. Un día, alguien tocó la puerta. La abrí y había un desconocido. Preguntó, ¿dónde está tu hermano Roberto? Respondí que se había ido. Sonrió con sorna y dijo, sé que no se ha ido a ningún lado. Dile que volveré. Me debe dinero. Pregunté, ¿qué dinero? ¿Por qué? Solo dijo, pregúntale. Él te lo dirá. La cantidad era enorme y quedé impactada. ¿Por qué mi hermano había pedido prestada tal suma? No podía entender qué pasaba ni qué hacer. Durante ese tiempo, Roberto desapareció de nuevo y no sabía dónde estaba. Su teléfono estaba apagado. Pasé 4 días sola en casa. Todos los días, a veces 2 o 3 personas venían, tocaban la puerta y preguntaban por Roberto. No sabía qué hacer y estaba muy preocupada por él. Finalmente, regresó. Le dije que no lo dejaría ir hasta que supiera qué estaba pasando y de dónde venían esas deudas. Admitió que había gastado el dinero en sus hábitos y ahora no tenía nada para pagar las deudas. Me horroricé. ¿Cómo pudiste? ¿Quieres dejarme sola en este mundo? En lugar de protegerte y protegerme a mí, te metes en este lío. En ese momento, estaba fuera de sí, empezó a gritar que no era asunto mío, que lo manejaría él solo y que yo no le había pedido ayuda. En ese tiempo, tenía unos aretes de oro. Me los quité y se los di. Toma estos. Al menos intenta pagar algo a esa gente. Ya nos estaban avergonzando frente a los vecinos, frente a todos, pero él se negó. No, lo manejaré yo solo. Y de nuevo, se fue de casa por una semana, dejando su teléfono apagado, y la gente seguía viniendo. Una vez, un hombre llegó y dijo, no me iré hasta que regrese Roberto. Dije, estaba sola en casa, pero no le importó. Me da igual. Llámale. Haz lo que quieras, pero tráelo aquí. Y simplemente entró en la casa y se sentó. No sabía qué hacer. Estaba completamente sola. Empecé a llamar a Roberto, marcando sin parar hasta que finalmente contestó. Le dije que alguien estaba sentado en nuestra casa esperándolo. Se enojó. ¿Cómo pudiste abrir la puerta y dejarlo entrar cuando no estoy? Respondí, tú eres el culpable de todo lo que está pasando. Ven rápido y resuelve este problema o sácalo de la casa. Dijo, está bien,
Pensaré en algo. Poco después, llegó el amigo de Roberto, el que estaba sentado en nuestra casa. Hablaron unos 10 minutos y luego el amigo de Roberto se fue diciendo, está bien, hablé con Roberto. Me voy. Roberto llegó a casa temprano en la mañana. Pregunté, quiero entender qué pasa y por qué dejas entrar a esta gente cuando no estás. Dijo, necesito hablar contigo. Eres mi hermana. Tienes que apoyarme. Accedí. Está bien, te apoyaré como quieras, pero explícame qué pasa. Y me lo contó todo. Alguien le había dicho que podía ganar dinero con eso, que traía mucho dinero. Roberto era ingenuo y fácilmente influenciable. No entendía nada de esas cosas. Pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer? Respondió, todos mis amigos que vinieron y tocaron la puerta empezaron a llamarme después de eso. Uno de ellos quiere hacerte una oferta. Si aceptas, resolverá todos mis problemas y no me pedirá dinero. Quedé impactada. ¿Cómo puedes sugerirme algo así? Nunca ataré mi vida a alguien como él. Suplicó. Por mí, por favor, apóyame. Pero me negué. No, nunca haré eso sin importar qué pase. Se ofendió, pero no me importó. No iba a atar mi vida a una persona involucrada en tales cosas y que usaba sustancias. Después de algún tiempo, noté que Roberto parecía muy asustado y nervioso. Pregunté qué pasaba. Dijo que iban a poner una denuncia policial contra él porque no quería pagar el dinero y tenían pagarés y recibos. Dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Pregunté. ¿No hay otra salida aparte de casarme con este hombre? Dijo, dame un par de días. Encontraré otra solución. Por favor, accede por mí para que salga de esto y podamos vivir bien de nuevo. Accedí. 2 días después, se acercó a mí y dijo que sus amigos tenían hambre y querían mango. No entendí nada. ¿Cómo puedes decirme algo así? Suplicó, por mí, por favor, solo esta vez, y nunca lo haré de nuevo. Por desesperación, por preocupación por su condición, por su apariencia, accedí. Dije, haré lo que sea que te ayude a salir de esto. Ese mismo día, alrededor de las 11 de la noche, tocó la puerta con 2 amigos. Los dejé entrar y preparé bebidas. Mi hermano me dijo, ve a tu habitación y no salgas. Obedecí y fui a mi habitación. Alrededor de 10 minutos después, sus amigos tocaron a mi puerta. Pregunté qué querían. Dijeron, hablamos con Roberto y él dijo que podemos comer tanto mango como queramos. Les dije, pero no le quitarán ni un peso a Roberto y le devolverán todos los pagarés, ¿verdad? Accedieron, está bien, haremos lo que quieras. Y ese día, les dejé comer mango. Estaban muy hambrientos. Por primera vez en mi vida, algo así me pasaba. Me sentí deprimida, pero al mismo tiempo, extrañamente feliz experimentando tal sensación por primera vez. Pasaron alrededor de 2 horas allí. Ambos estaban muy hambrientos, como si nunca hubieran comido en sus vidas. Aunque era algo nuevo, me sentí feliz y calmada. No sé por qué, porque estaba mal. Era un pecado. Pero tal vez era por mi hermano. Me sentí como si pudiera ayudarlo a salir de esto. Después de esa noche de mango, la vida en nuestra modesta casita en Santa Rosa cambió. Lo que empezó como una medida desesperada de una sola vez se convirtió en algo regular. Sabía que estaba mal, que era un pecado, pero era como si una fuerza desconocida me arrastrara más adentro. Unos días después, Roberto trajo a 2 amigos más, diferentes, no los mismos de la última vez. Tenían hambre de nuevo. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda cuando cruzaron el umbral. Mi corazón latía más rápido de lo usual.
Pero no era miedo. Era algo más, algo nuevo, casi emocionante. Ya conocía la rutina. Preparar bebidas, ir a mi habitación, esperar el toque, mi imagen. En esas noches, intentaba verme cómoda, pero al mismo tiempo, había algo especial en ello. A menudo usaba un vestido ligero y fluido de seda fina, que se ajustaba suavemente a mi figura, pero no era demasiado revelador. Era un corte simple, pero su delicado color melocotón realzaba mi piel, y la tela semitransparente insinuaba lo que había debajo. En mis pies, llevaba zapatillas de tacón bajo, mulas que hacían un sonido suave al caminar, creando un ritmo que de alguna manera encontraba reconfortante. Sin joyas excepto una cadena delgada con un pequeño colgante, casi invisible. Simplemente dejaba mi cabello suelto, cayendo sobre mis hombros. A veces pasaba mis dedos por él mientras esperaba. Cuando tocaban a mi puerta, intentaba mantener una expresión impasible, aunque por dentro todo se tensaba con anticipación. Ese tenue, apenas perceptible aroma de su colonia masculina mezclado con cigarrillos y algo más, desconocido pero atractivo, llenaba la habitación cuando entraban. Hablaban cortésmente, pero en sus ojos había algo que me hacía sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Pedían mango de nuevo y a veces manzanas o guayabas. Cada vez la fruta era diferente, pero el significado era claro. Estas sesiones de comer fruta se volvieron más y más frecuentes. A veces pasaba 2 veces al día. Lo más sorprendente fue que Roberto también empezó a comer fruta con ellos. Parecía más calmado, pero en sus ojos aparecía la misma expresión extraña que en sus amigos. Me di cuenta de que se estaba volviendo adictivo, que todos nos estábamos hundiendo más en ello. Cada vez que me quedaba con ellos, me sentía diferente. No era solo alivio de que Roberto evitara problemas. Era algo que tocaba mis propios deseos ocultos. Cuando comían la fruta, sus movimientos eran codiciosos, a veces casi insaciables. Me parecía que los veía no solo con mis ojos, sino que sentía su energía, su hambre. Era una sensación extraña, como si me estuviera convirtiendo en parte de algo más grande que solo salvar a mi hermano. Me sentía necesitada, deseada, incluso si era de una manera tan extraña y prohibida. A veces, cuando se iban, me quedaba sola en la habitación, inhalando el aroma persistente que dejaban atrás. Me gustaba ese olor. Era intrigante y tentador. Pasaba mi mano sobre mi pijama de seda, sintiendo su frescura en mi piel. Me daba cuenta de que esto era moralmente incorrecto, que iba contra todos mis principios. Pero cada vez que veía a Roberto más calmado, el pánico desaparecer de sus ojos, me convencía de que era por él, que esta era mi forma de salvarlo del pantano en el que había caído. Pero dentro de mí, crecía una vaga sensación de ansiedad. Tenía miedo, no tanto por Roberto como por mí misma, de que me estaba acostumbrando a esto, de que se estaba convirtiendo en parte de mi vida, de que ya no podía volver a ser la Lucía de antes. Me sentía como una prisionera, pero esta prisión estaba tejida de mis propias decisiones y un extraño placer incomprensible. ¿Qué pasaría después? No lo sabía, pero sentía que todo esto llevaba a algo inevitable. Los días se fundían en una secuencia monótona de noches llenas de fruta. Mi modesto Santa Rosa, una vez un lugar tan seguro y predecible, ahora se había convertido en el escenario de este extraño drama. Empecé a notar que mi percepción del tiempo se distorsionaba. Parecía que la vida antes de estos eventos estaba en otra realidad, distante e incierta. Mi guardarropa se convirtió en un reflejo de mi estado interior. Ahora elegía vestidos más a menudo, no solo ligeros, sino casi ingrávidos, hechos de la seda o satén más fino, fluyendo a lo largo de mi figura. Prefería tonos profundos pero apagados, azul marino, granate, esmeralda. A veces, un borde de encaje delgado, casi invisible, aparecía en el dobladillo, que susurraba suavemente con cada movimiento, creando su propio ritmo. En lugar de mis zapatos usuales,
podía usar sandalias con tiras delgadas que apenas se aferraban a mis pies, o incluso caminar descalza sobre la alfombra suave, sintiendo su textura entre mis dedos. Esto me daba una sensación de libertad y ligereza, como si flotara por encima de la realidad. Mi cabello, siempre suelto, a veces lo rizaba ligeramente para darle más volumen. Y me permitía usar un perfume ligero, casi imperceptible, con notas de vainilla y sándalo. Mi pequeña rebelión personal que nadie podía notar. Roberto, mi hermano, seguía cambiando. Su nerviosismo se había ido, pero en su lugar vino una extraña apatía. Se volvió perezoso, durmiendo a menudo, pero sus amigos se volvían más y más persistentes. Ahora podían aparecer en cualquier momento sin aviso. Su hambre parecía insaciable, y sentía que perdía el control de la situación. Un día, cuando uno de los amigos de Roberto, llamémoslo Alejandro, se quedó después de una cena de fruta, sentí la tensión subir. Roberto ya dormía en su habitación. Alejandro se sentó frente a mí en la sala, su mirada pesada y penetrante. No dijo una palabra, solo observaba. Me sentía inquieta, pero al mismo tiempo, este silencio estaba lleno de una energía especial que me atraía. Lucía, dijo finalmente, su voz baja y ligeramente ronca. ¿Sabes que Roberto está en serios problemas? Asentí, mis labios secos. Y sabes que tú eres su única oportunidad. Mi corazón empezó a latir aún más rápido. Sentí la sangre subir a mi rostro. Lo estoy intentando, susurré. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Desprendía un aroma agudo, casi animal, una mezcla de sudor, colonia cara y algo más que no podía identificar, pero que excitaba mis sentidos. Instintivamente me eché hacia atrás, pero su mano se posó en el reposabrazos de la silla, impidiéndome alejarme más. Sentí su calor y la fuerza que irradiaba de su cuerpo. Se inclinó más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento en mi mejilla. Sus ojos me estudiaban como si intentara leer cada pensamiento. Tus ojos, susurró. Dicen más que tus palabras. Contuve la respiración. Estaba tan cerca. Podía ver cada vena en sus manos, sus dedos fuertes. Todo dentro de mí se revolvió. Era aterrador, pero al mismo tiempo increíblemente atractivo. Mi mente gritaba, huye. Pero mi cuerpo parecía pegado a la silla. Roberto nos debe mucho. Y no solo dinero. Su voz se volvió aún más baja, casi un susurro. Podríamos tomar todo lo que tiene. Pero hay otra forma. Sabía a qué se refería. Era la propuesta que Roberto había mencionado. La propuesta que había rechazado desesperadamente. Pero ahora, sentada tan cerca de él, sintiendo su presencia, la idea ya no parecía tan insoportable. Mis dedos se cerraron involuntariamente y sentí la seda delgada de mi vestido arrugarse en mi mano. Me sentía atrapada, pero la trampa era tan extraña, tan cautivadora. Yo, no sé, logré decir. Necesitas pensar, dijo, enderezándose. Pero no tienes mucho tiempo. Se fue, dejando atrás un rastro de su aroma y un zumbido en mi cabeza. Me quedé en la silla, temblando, pero no de frío. Sentí mis mejillas ardiendo. Mi corazón aún latía con fuerza, y un escalofrío corrió por mi piel. Me di cuenta de que este juego se estaba volviendo más peligroso. Ya no estaba salvando solo a Roberto. Estaba salvándonos a ambos, pero, ¿a qué costo? ¿Y si ya no podía parar? Después de que Alejandro se fue, la casa parecía vacía. Pero el aire estaba espeso con tensión y su aroma, que persistía, filtrándose bajo mi piel. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, intentando encontrar cualquier solución. Pero cada pensamiento llevaba a la misma conclusión. No hay salida. La propuesta de Alejandro, o más bien su ultimátum, colgaba sobre mí como la espada de Damocles. Al día siguiente,
Me sentía vacía. Roberto se despertó como siempre, perezoso y apático. Lo miré, a mi hermano menor, que una vez estuvo lleno de vida, ahora solo una sombra de sí mismo. Sus ojos, una vez traviesos, ahora nublados e inertes. La culpa y la desesperación me apretaban el pecho. ¿Podía dejarlo así? ¿Podía dejarlo perecer cuando había incluso la más pequeña oportunidad de salvarlo? Mi atuendo ese día coincidía con mi ánimo, un vestido simple pero elegante de gris profundo, viscoso, que se ajustaba suavemente a mi figura sin ser provocativo. En mis pies, zapatos cerrados con un tacón pequeño y estable que me daban una sensación de apoyo en este mundo inestable. Recogí mi cabello en un moño apretado en la nuca, exponiendo mi cuello. Mi deseo subconsciente de libertad, un anhelo de deshacerme de la carga que me oprimía. El único accesorio era un anillo de plata delgado en mi dedo, con el que jugaba en momentos de reflexión. Hacia la tarde, Alejandro vino de nuevo. Esta vez estaba solo. Ya lo esperaba. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantenerme compuesta. Entró sin tocar, como si el lugar le perteneciera. Su mirada era dominante, pero al mismo tiempo, había algo en ella que no podía entender. Tal vez expectativa, tal vez anticipación. Se sentó en la silla desde la que había dado su veredicto ayer, y juntó las manos, esperando. ¿Lo has pensado? Su voz era calmada, sin emociones. Tomé una profunda respiración. Había un sabor amargo en mis pulmones. Sí, susurré apenas audible. Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando atentamente. Yo, accedo. Las palabras brotaron de mí como un grito del alma. Me casaré contigo si dejas a Roberto en paz. Si ya no le debe nada a ti ni a tu gente. Tartamudeé, a ninguno de los tuyos. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, pero no era una sonrisa. Era más bien una expresión de satisfacción. Bien, dijo simplemente. Todas las deudas de Roberto quedarán saldadas. Estarás libre. Sentí un enorme peso levantarse de mi alma. Pero al mismo tiempo, llegó otro sentimiento más pesado. Una sensación de pérdida. La pérdida de mí misma. ¿Cuándo? Pregunté, intentando que mi voz sonara confiada. Mañana, respondió sin dudar. En la tarde, enviaré un auto por ti. Debes estar lista mañana. ¿Tan pronto? Esperaba tener al menos un poco de tiempo para recomponerme, para prepararme para este paso. Pero aparentemente, él tenía sus propios planes. ¿Pero qué hay de la boda? ¿Los documentos? Intenté aferrarme a algún hilo de normalidad. Solo agitó la mano despectivamente. Esos son solo formalidades. Lo principal es nuestra palabra. Se levantó. Estate lista y no intentes nada. Su mirada se demoró en mí como si intentara mirar dentro de mi alma. Tomaste la decisión correcta. Se fue y esta vez su aroma no solo persistió en el aire. Se asentó en mi piel, se filtró en mi cabello, en mi vestido. Sentí su presencia en todas partes, y era tanto repulsiva como extrañamente atractiva. Fui a mi habitación y me derrumbé en la cama, sintiendo lágrimas brotar en mis ojos. No era el llanto de la desesperación, sino más bien el llanto de la aceptación. Había elegido este camino, y ahora tendría que recorrerlo hasta el final. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Ya no había la inocencia anterior en sus ojos, pero sí una cierta dureza, casi determinación. Pasé todo el día siguiente preparándome. Elegí el vestido más hermoso que tenía. No era un vestido de novia, pero era especial. Largo, hecho de terciopelo morado profundo con una pequeña abertura en el lado que revelaba solo un atisbo de pierna al caminar. Se ajustaba a mi figura, enfatizando cada curva.
Alrededor de mi cuello, me puse la única joya que poseía, un relicario antiguo que perteneció a mi abuela. Dejé mi cabello suelto, rizando ligeramente las puntas. Sentí escalofríos en mi piel por la anticipación, por el miedo, por lo desconocido. Hacia la tarde, cuando el sol casi se ponía detrás del horizonte de Santa Rosa, un auto negro y brillante se detuvo frente a nuestra casa. Un desconocido estaba al volante, y Alejandro esperaba en el asiento trasero. Eché un último vistazo a Roberto, que dormía, completamente ajeno al precio que había pagado por su libertad. Lo besé en la frente y salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Subí al auto. Alejandro no dijo una palabra. Solo me miró, y en sus ojos vi algo que hizo que mi corazón se apretara en su agarre. Era suya. Mi nueva vida comenzaba. Pero, ¿a dónde me llevaría? No lo sabía. El auto se deslizaba silenciosamente por las carreteras nocturnas, llevándome lejos de Santa Rosa, de mi vida anterior, de todo lo que conocía. Me senté pegada a la puerta, sintiendo la mirada de Alejandro sobre mí, pero sin atreverme a levantar la vista. Mi vestido de terciopelo morado, tan hermoso y festivo, ahora se sentía pesado como grilletes. El relicario en mi cuello calentaba mi piel, pero no mi alma. Condujimos por mucho tiempo. Afuera, paisajes desconocidos pasaban fugazmente. Las luces de la ciudad daban paso a campos oscuros. No pregunté a dónde íbamos, y no creo que hubiera obtenido una respuesta de todos modos. Había un cierto poder en este silencio, un control que Alejandro tenía en sus manos. Finalmente, el auto se detuvo frente a una alta cerca detrás de la cual se veían los contornos de una gran casa. No era una casa, sino más bien una mansión que se alzaba sobre el entorno. Las puertas se abrieron silenciosamente, y entramos al terreno. Me abrumó una mezcla de admiración por la grandeza de este lugar y una profunda ansiedad por lo desconocido. Adentro, la casa era tan majestuosa como por fuera. Techos altos, pinturas en las paredes, muebles masivos. Todo aquí hablaba de riqueza y poder. Alejandro me llevó a una gran habitación, que me di cuenta era un dormitorio. También estaba tenuemente iluminado, la luz suave. Esta es tu habitación, dijo, su voz seca y oficial. Instálate cómodamente. Asentí, sin saber qué decir. Mi corazón latía en mi pecho como un pájaro atrapado. No se quedó. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en esta enorme habitación extraña. Caminé lentamente por la habitación. Todo aquí era desconocido, pero al mismo tiempo, extrañamente atractivo. Una gran cama con un dosel suave, sábanas de seda que eran increíblemente agradables al tacto. Pasé mi mano sobre ellas, sintiendo su suavidad y frescura. En el tocador había botellas caras de perfume, sus aromas delicados y tentadores. Por primera vez en mi vida, sentía como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. En el armario colgaban vestidos que nunca podría haberme permitido, de encaje fino, seda fluida, ajustados pero no vulgares. Estaban hechos a mi medida, como si me hubieran estado esperando. Pasé mi mano sobre la tela de uno de ellos, ligera, semitransparente, de color marfil con un corte profundo en la espalda. Había una ternura y fragilidad especial en él. Mis manos temblaron al tomarlo. Me imaginé en este vestido y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quité el vestido de terciopelo, sintiéndolo deslizarse lentamente de mis hombros, dejando un leve susurro. Su color morado oscuro ahora parecía demasiado pesado y sombrío para esta habitación. Cuando me quedé sola, sentí un extraño escalofrío recorrer mi cuerpo. Por un lado, era miedo al desconocido. Por el otro, curiosidad y una extraña sensación de anticipación. Caminé hacia la ventana y miré afuera. La oscuridad era absoluta, con solo unas pocas luces distantes parpadeando lejos. Estaba lejos de casa, de Roberto, de todo lo querido para mí. De repente,
la puerta se abrió y Alejandro entró en la habitación. Estaba sin chaqueta, los botones superiores de su camisa desabrochados. Su mirada se demoró en mí, y había algo en sus ojos que hizo que mi corazón se detuviera con anhelo. Se acercó lentamente sin decir una palabra. Me quedé clavada en el sitio, incapaz de moverme. Su aroma, el mismo que me había perseguido estos días pasados, ahora era increíblemente fuerte e intoxicante. Se detuvo justo frente a mí. Levanté la vista hacia sus ojos. En ellos, vi un abismo en el que estaba a punto de sumergirme. Extendió su mano y lentamente rozó mi mejilla. Su toque era gentil pero firme, y una ola de escalofríos recorrió todo mi cuerpo. Ahora eres mía, Lucía, susurró, su voz baja y seductora. Tu vida comienza aquí. Cerré los ojos, sintiendo sus dedos deslizarse por mi cuello, mis clavículas, luego hacia mi pecho, deteniéndose en el relicario. En ese momento, me di cuenta de que mi nueva vida no era solo un matrimonio de conveniencia. Era algo mucho mayor, algo que me cambiaría para siempre, que me arrastraría a un mundo del que no había retorno. Sentí todo el aire salir de mis pulmones, el suelo desaparecer bajo mis pies. ¿Qué me espera más allá de este umbral? ¿Qué es esta nueva vida que me prometió? No había respuesta. Solo la sensación de caer en el abismo. Pero en lo profundo de esa caída, un susurro de deseo prohibido me hacía preguntarme si, al final del túnel, encontraría no solo cadenas, sino una pasión que me liberaría de formas que nunca imaginé. ¿Aceptaré este destino o encontraré una forma de reclamar mi propio fuego?